Pues esta reunión está siendo grabada. Una vez más, les doy la bienvenida a su grupo, Tertulia Urbana. Vamos a utilizar el siguiente formato. Norman de Castro, que anda por ahí. ¿Dónde está Norman? Di algo, Norman, para poderte ver. Norman de Castro Hola. Va a hacer la introducción de nuestro autor. Yo voy a introducir muy brevemente la obra e inmediatamente, porque sé que lo habrán, abriremos las conversaciones que espero sean preguntas o reflexiones sobre la obra. Y que tratemos, fíjense que somos muchos y vamos a hacer un poquito más dentro de poco. Les voy a agradecer que seamos hasta cierto punto puntuales, en la medida de lo posible concisos en nuestras ideas, y estoy segura que vamos a compartir un momento muy, muy agradable, de mucho crecimiento con nuestro querido autor Pablo Gómez Borbón. Pues Norman, si estás listo. Siempre como lo voy, decía mi padre. Ante todo, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Un saludo muy particular a Yuri Morales, que nos honra con su presencia y valida este libro y su investigación con su presencia, igualmente que la señora Dauphin y demás familiares de las víctimas de las cuales este libro se refiere. Mi relación con el autor se remonta aunque tenemos una unión, digamos, una afiliación, digamos, de orden casi familiar a través de los Mejía Gómez. Y más directamente se remonta a un lejano año de 1983, en que llegué a Santiago a estudiar, y de allí traje a la señora Judy. Gracias. Y un título de abogado. Oigan el orden, oigan el orden, no me equivoco. En estricto protocolo. Y resulta que Pablo es de los Jardines de Santiago, Jardín Metropolitano, a mucha honra, y teníamos amigos comunes, los Domínguez Brito y toda esa gente. Entonces, desde esa época conozco a Pablo, y el destino nos volvió a reunir unos 15 años después. Pasé 5 años en Santiago y 10 años y algo después, ya en el año 2000, el destino nos volvió a reunir en la capital parisina, donde ambos laboramos en la Embajada Dominicana en Francia, donde el autor Pablo Gómez Borbón fue el ministro consejero y durante unos meses encargado de negocios ad interim. Cuando usted ve, dice AI, ad interim, de la Embajada Dominicana en Francia. Pablo, de formación ingeniero industrial, definitivamente su estadía en Europa creo que le ayudó a encontrar su norte, que es la literatura, la cultura en general y la literatura en particular. Pablo, desde pequeño, me encuentro en la anécdota de una persona con una inteligencia excepcional, una memoria prodigiosa, le gustaba mucho enumerar y captar datos en la cabeza y en fin. Yo creo que cuando llegó a Europa se dio cuenta de que el destino lo había llevado allí para una razón particular. Pasó de la Embajada Dominicana en París a la Embajada Dominicana en Bruselas, donde terminó su fulgurante y breve carrera diplomática. Pero nos permitió por lo menos a un buen grupo de dominicanos conocerle ya en sus pininos literarios, con la serie muy seguida que le generó muchos seguidores y amigos, Memoria de un Cancelado, que creo que la pueden, que fue por acento en esa época, ¿verdad, Pablo? Y que creo que también le generó un par de enemigos, porque Pablo siempre ha sido así, que lo que escribe lo que pasó. Es de una honestidad, de una enorme honestidad, y eso ustedes saben que en nuestras culturas a veces crea sus roces. Pues Pablo siguió
ya cuando terminó su carrera diplomática en Bélgica, se decidió quedarse en Bélgica. Y entonces comenzó a trabajar en varias empresas en Bélgica, pero siempre con el tema, porque siempre nos hemos mantenido en contacto muy estrecho con el tema de escribir, de investigar, de interesarse. Hizo unos primeros, tuvo una primera obra que fue una biografía sobre un personaje que sale tangencialmente en la novela, Eleazar Montaz, que para mí fue un verdadero entrenamiento de Pablo en el arte de investigar, escuchar las historias de la gente y novelarlas. Pablo, tú me vas a matar, pero lo tenía apuntado el nombre, pero se me pasó. Eleazar Montaz. Sí, el libro. Lo tenía Combatiendo Fantasmas. Combatiendo Fantasmas, un título muy poético. Entonces, desde hace unos años para acá, Pablo se embarcó, puesto que el ambiente lo mandaba, es decir, un dominicano en Bruselas, el hecho dominicano más significativo que ha ocurrido en Bruselas, en Bélgica, que se conoce, ¿verdad? Que fue la desaparición de Maximiliano Gómez Moreno y de la señora Magali Pinedo. Pero ¿qué pasa? Miriam Pinedo. Pero ¿qué pasa? Que en el devenir de su investigación, lo que yo pude darme cuenta es que Pablo tomó un rumbo, digamos, una carretera literaria, y la investigación lo llevó a otro. De hecho, hay situaciones en las que yo hasta me preocupaba porque tocaba gente muy cercana a mí. Y yo sabía que no importaba lo que Pablo encontrara, investigara, Pablo lo iba a publicar, porque él es así. Y afortunadamente, en cuanto a esa persona que para mí muy querida, la historia verdaderamente y la investigación lo reivindicó. Y me refiero al embajador Alberto Chico de Pradel, quien, si ustedes van leyendo la novela, se dan cuenta que de alguna manera se buscó en el marco de esta tragedia personal e histórica y hasta política, se buscó de alguna manera incriminarlo, porque era el único dominicano, uno de los pocos dominicanos que no eran miembros del MPD, que estaba en Bruselas, y que había en alguna manera que justificar lo que el libro después describe. Bueno, reitero que él fue una persona que cooperó con la investigación, y después, porque evidentemente no tiene nada que esconder, y después la otra persona es uno de los miembros del MPD, que yo creo que para mí fue el eslabón perdido, el elemento clave en la investigación de Pablo y en el desarrollo y en el camino que finalmente tomó en la obra, que es, bueno, tiene dos nombres, imagínense. Lolo, Pablo, recuérdanos su nombre formal y su nombre de guerra, hoy día nombre usual. Hugo Hernández Alvarado. Hugo Hernández Alvarado, que tenía 17 años, Pablo, cuando ocurrieron los hechos. 19 años. 19 años. Prácticamente un adolescente cuando ocurrieron los hechos, y es una persona que con un valor personal enorme pudo deshacerse de sus fantasmas y de alguna manera explicar lo que pasó y de alguna manera hasta confesar su responsabilidad en el hecho, lo cual no ha sido el caso de muchos otros dominicanos aún vivos, y que a mí me consta que Pablo durante años intentó comunicarse con ellos, obtener su versión de los hechos en el más riguroso proceder investigativo y periodístico, contrastar sus opiniones. Algunos le mandaron a decir literalmente: escribe lo que tú quieras, que yo no voy a hablar, desde la lejana Suecia, y que muchos de ellos todavía tienen la oportunidad, digo yo, de completar ese libro, porque esa es una gran obra, pero que es una obra, como todo hecho humano, incompleta, falible y perfectible. Pero
allá la conciencia de aquellos dominicanos que conocen datos que pudieran finalmente esclarecer aspectos que, no obstante el denotado esfuerzo de Pablo no se ha logrado, pero que sin embargo optan por el silencio. Aquellos que nos quejábamos o que considerábamos que el extinto Balaguer con su página, el presidente Balaguer con su página en blanco había cometido un desacierto histórico, aquí hay en este libro muchas páginas en blanco de muchos dominicanos que pudieran llenarla. Espero que entiendan la alegoría que quiero hacer con ellos. No es que el libro esté incompleto, por el contrario, pero se pudiera completar si aquellos que saben detalles de lo que sucedió dieran un paso al frente y lo completaran. No sé si, Yulisa, con esto me he extendido, pero sí quise dejar un poco mi testimonio de mi amistad con Pablo, de mi admiración por su trabajo. Pablo verdaderamente como se dice, se invirtió en el personaje del escritor, es decir, su vida fue durante un par de años el libro. Y él me decía, es que tengo que terminarlo, Y yo lo veía tan ansioso, y era su interés de hacer esta obra, que para mí es una gran obra, sobre todo tratándose de la segunda obra de un autor, que para mí es lo que más mérito tiene. Si usted me dice que un autor que ha escrito 20 libros, pero la segunda obra, hacer esa obra, para mí es una de verdad, ha sido una proeza. Pablo, te felicito y de verdad te exhortamos, te combinamos, te instamos a que sigas escribiendo. Porque el país y tus lectores esperamos muchísimo más de ti. Y adelante, doña Yulisa. Muchísimas gracias, Norman. Gracias sobre todo por introducirnos al amigo, a ese personaje que hoy después, pues muchos de los contertulios, Pablos y contertulias, éramos niños cuando asesinaron al Moreno y a Miriam Pinedo. Otros eran, mi amor, ¿tú puedes ir emitiendo acá? Otros eran jóvenes adultos, algunos testigos, otros fervientes participantes. Pero lo maravilloso de la reunión de hoy es que a pesar de las distintas parcelas políticas e ideológicas de las cuales provenimos, y hay varias, estamos reunidos aquí para dialogar sobre una novela que muchos califican de honesta y que yo me suscribo a esta calificación y que narra unos hechos profundamente dolorosos. Venimos igualmente sin ánimos de enjuiciar ni a victimarios, mucho menos a las víctimas. Estamos reunidos hoy para reflexionar alrededor de la obra literaria, para discutir, si se quiere, su contenido y su forma, pero con la esperanza de ir un poco más allá, más lejos. Reflexionar sobre los significados y significantes de los hechos, detenernos a pensar sobre las pérdidas y conquistas de nuestra sociedad producto de aquellos años y quizás llegar a un balance cada quien en lo particular histórico y que esta reflexión trascienda el límite temporal y anímico de la hora y media programada para esta reunión. Somos una generación de dominicanos aquí reunidos cuya memoria está agujereada de puntos suspensivos y saltos de páginas en blanco. Nuestra generación está huérfana de utopías, pues muchos sueños colectivos y particulares quedaron sepultados antes de florecer en trincheras de honor, en la 40, en la Victoria, descuartizados en una capital extranjera o sencillamente silenciados por el miedo o el desencanto. Cuando Maximiliano Gómez y Miriam y todos esos jóvenes revolucionarios fueron ultimados, se cerró un telón de oscuro silencio que ha dificultado la tarea del balance, la autocrítica,
y la reflexión, no solo de la izquierda, sino también de las parcelas más conservadoras de la sociedad. Y quiero en este punto citar a don Marcio Veloz Maggiolo. El olvido en esta isla soñolienta es una forma de ideología política. En un esfuerzo por comprender esta faceta absurda de la sociedad dominicana, y digo absurda porque el silencio y el olvido son muchas veces irracionales y carentes de sentido, nos ha tomado 50 años encontrar un camino donde colegir este pasado, aunque muchos han abierto esa trocha, como el mencionado don Marcio, que acabo de mencionar, y organizar estos fragmentos, acontecimientos de los testimonios que nos cuentan todavía como susurros, los testigos de esos años. Pablo, las versiones son tan disímiles para nosotros que somos apenas dominicanos que no vivimos esa época, pero que sí nos afecta, y podemos encontrar testimonios que entronizan a Balaguer y esos años, así como lo demonizan, sin llegar realmente al espíritu de un diálogo y de un consenso y de una puesta sobre la mesa, que me parece que es el esfuerzo que estamos queriendo hacer hoy en día gracias a tu obra. Pues la memoria de estos años es una memoria fragmentada, salpicada de hechos de terror, de cambios económicos y sociales locales y globales durante la época más intensa de la Guerra Fría. Morir en Bruselas refleja esta atmósfera y arroja, si no conclusiones contundentes sobre los asesinatos del Moreno y Miriam, al menos destila para nuestra reflexión las distintas hipótesis que hasta el día de hoy continúan vigentes y sin llegar a unas conclusiones contundentes. Vamos hoy a comentar una obra que el mismo Pablo ha advertido en pasadas entrevistas, que se suscribe al género de la novela de la no ficción, donde la intención, ante todo, es documental y cuyos hechos narrados han sido atravesados por el sedazo, como bien dijo Norman, riguroso de la comprobación y la verificación. A mediados del siglo XX, y esto estoy poniendo en contexto el género, en relación con una serie de acontecimientos que llevaron de represión política en Argentina, tuvieron lugar, o más bien, se generó una primera novela de testimonio o una novela de no ficción llamada, que a lo mejor muchos de ustedes la conocen, Operación Masacre, que fue llevada al cine. Su escritor, Rodolfo Walsh, 1957, quizás 5 o 6 años antes de la novela de Truman Capote, A Sangre Fría, que es la que hizo realmente el género famoso o internacional o accesible, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero ese género ha dado realmente caldo de cultivo para contar otras historias, y hay que hablar, por ejemplo, de Elena Poniatowska o de Sabrina Alexeyevich con sus voces de Chernobyl, donde recoge esos testimonios igualmente y los transforma en una narrativa para mostrarnos, ¿no?, de una manera no novelada, sino con un formato de novela, lo que ocurrieron en esos años, en esos acontecimientos. Volpi, también el mexicano que recientemente estuvo aquí y que Pablo cita en uno de sus epígrafes, también tiene novela criminal que narra unos acontecimientos históricos también llenos de mucho silencio, de muchas contradicciones, típico en esta tipo de novela en donde el autor se vale del recurso de convertirla en una novela
para poder ensamblar una historia que todo el mundo, que los testigos, los testimonios cuentan a retazos, ¿no? Pues la novela de no ficción parte de hechos reales, pero su presentación no entra dentro del campo del periodismo, no entra dentro del campo del ensayo, ni tampoco es ficción. Esto es bueno y Pablo lo advierte muy claramente en la introducción de la novela y lo ha aclarado en otras intervenciones, porque es importante saber que los hechos que nosotros hemos leído o que vamos a leer, los que no hayan leído la novela, pues parten de la investigación. Y aunque se valen de unos recursos como los detectives, que son ficción, todo lo demás es pues hechos totalmente comprobables, partiendo de testimonios y documentación que él al final del libro anota muy bien, muy detalladamente. Quisiera pues adelantarme anotando que Pablo reconstruye de manera polifónica los hechos ocurridos en Bruselas durante el año 1971, organizándolos de manera que podamos unir estos fragmentos dispersos, como dije anteriormente, incoherentes, para poder no solo entender la biografía y completar la biografía de esos jóvenes revolucionarios que perdieron su vida en tan dramáticas y violentas situaciones, sino también para propiciar el debate, la crítica y la autocrítica. Parto de la premisa de que la recreación estética del discurso testimonial puede ser un reflejo de los patrones de la memoria colectiva y quizás por esto debemos empezar a preguntarnos qué es lo que solemos olvidar, qué es lo que recordamos, qué silenciamos y qué hacemos con esa memoria histórica. Cito las palabras de Pablo Gómez en la introducción de su libro, donde dice: al seguir mi íntima convicción, no he tenido otra manera que la búsqueda de la verdad. Quien busca la verdad corre el riesgo de ofender. Es por eso que las ofensas que este trabajo pudiera provocar serían, aunque lamentable, necesarias. Pues Pablo, quisiera que las personas que ya me han pedido turnos de antemano, tengo uno ya muy pedido, muy cogido, que es el de Rosa Borrell, que quisiera que empezara con su reflexión o su pregunta a nuestro querido autor. Adelante, Rosa. Gracias, buenas noches y un gusto, Pablo, de conocerte por esta vía y de haber leído esta magnífica obra. Para los que nacimos en la época de Trujillo y pasamos nuestra niñez en esa época y nuestra adolescencia, más tarde entre la guerra civil y los 12 años de Balaguer, los primeros 12 años de Balaguer, esta es una obra que me trae particularmente muchas remembranzas de todo lo vivido en Santiago. Veo que aquí hay algunos santiagueros. En una época de gran confrontación del 14 de junio y del MPD con las fuerzas militares y castrenses de la ciudad, donde yo vivía en una de las esquinas más calientes de Santiago, de esos enfrentamientos, y toda mi niñez está envuelta, digamos, en esos recuerdos de revolucionarios, de un grupo de muchachos, porque eran muy jóvenes, de Santiago, que luchaban por alguna causa. Por otra parte, mi niñez está plagada también de recuerdos tristes de una familia que tú mencionas en el libro, que son la familia Perdomo Pérez. El padre de Virgilio
Perdomo Pérez, que era parte de ¿cómo se llama el grupo? Se me olvidó el grupo. Los Palmeros. Los Palmeros, Palmeros. perdón, los Palmeros. El padre, que era Eugenio Perdomo Ramírez, murió en la cárcel de la 40, en la época de Trujillo, y toda esa vivencia yo la viví porque ellos eran mis tíos, y viví después la salida abrupta de esa familia de Santiago, que fue perseguida más tarde por Balaguer, y los perdí hasta muy tarde en mi vida, o hasta más tarde en mi vida. Esos dos momentos de mi niñez y mi adolescencia me marcaron desde el punto de vista político. Más tarde, cuando yo me gradúo y vengo a Santo Domingo, ingreso en un posgrado, en el primer posgrado que en términos democráticos aquí se hizo en la República Dominicana, que fue un posgrado de Ciencias Sociales realizado por el CERES, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dirigía Luis Gómez, que no sé si eres familia de él. Y ese fue un posgrado que abrió mucha discusión en el país acerca de los acontecimientos políticos que habían sucedido en la era de Trujillo y sobre todo en la época de los 12 años de Balaguer. Entre esas muchas discusiones que yo participé, como escucha obviamente, porque yo no había participado de todo el accionar político anterior, pues uno de los temas que se tocó siempre fue la tragedia de la muerte de Moreno. Y creo haber escuchado en muchas ocasiones que se trató de un complot tripartito entre Balaguer, la CIA y miembros infiltrados en el MPD. Nunca escuché que los del MPD estuvieran envueltos en sí mismos en ese complot, sino los infiltrados de la CIA dentro de ese complot. Bueno, hay muchas anécdotas que podría yo decir sobre esas discusiones, pero bastante inexactas, por la cual no la voy a hacer. Pero fundamentalmente a mí este libro, además, me ha dado muchísima información, muchísimos datos y me ha colocado a reconstruirme a mí misma algunas posibles hipótesis de todo esto, ¿no? Que tú lo tienes bastante claro en el libro. Me ha dejado también muy claro cosas que yo no sabía, como el pensamiento político del Moreno. En primer lugar, era un muchacho muy joven, pero ahí se ve claramente que era un líder con un carisma extraordinario. Y me llaman mucho la atención dos pensamientos de él que tú reflejas en el libro. En primer lugar, su posición política en relación al marxismo-leninismo, pero con una tendencia, digamos, hacia la revolución cultural de Mao. No. Y por otro lado, me llama mucho la atención su pensamiento, también desconocido para mí, en cuanto a su pensamiento estratégico militar. El Moreno pensaba, que me parece muy avanzado para la época histórica donde él estuvo involucrado, que si bien es cierto que la República Dominicana debería de haber incursionado en una política de izquierda, al mismo tiempo él rechazaba que este país fuera un satélite de algunas de las potencias marxistas, leninistas o maoístas y también cubanas. Eso me pareció un dato interesante porque en esa época histórica los procesos revolucionarios que comenzaban a caminar se ligaban todos a las dos potencias que habían construido revoluciones, que eran la Unión Soviética
y la China. Por otro lado, me pareció importante las informaciones que tú das de cada uno de los políticos de la política dominicana en cuanto a su posicionamiento de cómo derrocar a Balaguer. Y en ese sentido coincido contigo en que tal vez el Moreno tenía una visión demasiado ingenua en su estrategia militar de poder hacer un frente coaccionado entre la extrema derecha, que eran ellos, y la extrema derecha, que era Wessing. Me parece que fue un poco ingenuo en esa construcción de ese posible complot, pero sobre todo me pareció sumamente ingenuo la forma en que él lo iba transmitiendo en entrevistas, como si un complot se pudiera hacer de una manera abierta, a sabiendas ya, sobre todo en esa época, de que la CIA estaba muy metida en toda América Latina y más allá de América Latina. Entonces, en ese sentido, no sé si por su juventud, pues me pareció que tenía un pensamiento estratégico militar bastante ingenuo. Yo creo, si yo fuera ministra de Salud, de Educación en este momento, colocaría tu novela, y esto es una alabanza a tu escrito, como un texto obligatorio para los docentes de historia de la primaria, de la secundaria y la universitaria. ¿Y por qué? Porque yo siento que tú escribes sobre un momento histórico del país que constituye un punto de inflexión entre las dictaduras del pasado, voy a meter a Balaguer aquí, de Balaguer hacia atrás, y la construcción de una democracia que a mi gusto es una construcción que va muy lenta y que está plagada justamente que es imperfecta y que está plagada justamente de la impunidad de que tú hablas sobre este crimen. La República Dominicana tiene una construcción democrática, pero de carácter, digamos, con huecos de impunidad muy graves, sobre todo en esos años, en los primeros 12 años de Balaguer, y sobre todo en un avance plagado de mucha corrupción. Así es que yo creo que si bien tu novela histórica o la novela de carácter histórico tiene algunos matices de ficción, efectivamente, como los dos detectives que habla Yulisa y que me parecieron a mí que eran esa especie de construcción para avanzar en toda la narrativa. Me parece a mí que lo más importante de todo este relato es destapar, digamos, una serie de cosas que pasaron y que testigos que todavía están vivos no han podido tomar la decisión de hablar si efectivamente la muerte de Miriam y sobre todo de Maximiliano fue una decisión propia del partido o fue una decisión propia de un infiltrado que arrastró a un grupo de MPDistas que vivieron en el exilio y que fueron canjeados por el secuestro del coronel Crowley. Me parece que esto sigue estando pendiente y sería una pena que los MPDistas que todavía viven y que yo conozco algunos, pues no tuvieran la valentía de decir, es así como dice Pablo que fue, o no, Pablo está equivocado, nosotros hicimos o no hicimos, o nos opusimos o no nos opusimos, o la CIA nos compró a un grupo bastante
amplio de nuestros personajes de MPDistas. Te felicito por la valentía y me parece que tu libro va a dar mucha agua que tomar y yo tengo esperanza de que, bueno, de que mucha gente pueda hablar y esclarecer estas dos muertes que a mí me parecieron siempre bastante horrorosas. Gracias. Gracias a ti. Pablo, ¿algún comentario? Bueno, yo quería agregar algo a lo que tú has dicho, que no solamente el olvido, alguien dijo por ahí, no recuerdo quién, que la memoria sirve solamente para engañar, porque la memoria es muy selectiva, la memoria toma a veces lo que conviene y a veces deja lo que no conviene. Entonces la memoria a veces es una forma, y por otro lado, la persona a quien podemos engañar de forma más fácil es a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo en mi libro, yo lo califico como una investigación disfrazada de novela, porque a veces se ha querido poner demasiado énfasis en la poca ficción que tiene el libro como una manera de deslegitimizar la obra literaria. la investigación sobre la cual se basa. Entonces, bueno, básicamente yo he querido, en la medida de lo posible, pues dar una visión global, recordando lo que se recuerda siempre, pero también sacando a la luz lo que nunca se recuerda, porque es algo que a mí particularmente me desagrada, por decirlo de alguna manera, que son las idealizaciones, que son los endiosamientos, y yo creo que recordar las debilidades de estos personajes históricos no hacen más que reforzar sus fortalezas, ¿no? Claro. En cuanto a ciertamente yo me esperaba y alguien me dijo, bueno, puedo decir, alguien me dijo, vas a necesitar una jipeta blindada con todo lo que tú dices. Y yo confieso que cuando publiqué la obra, yo tenía cierta aprensión. Sin embargo, y la verdad que estoy realmente desencantado un poco de la actitud que ha tenido en general los actores de esa época, porque yo esperaba que con la publicación de este libro pudiera abrirse, no un debate, un conversatorio, una confrontación, y no ha sido así, no ha sido así. Y yo creo que los protagonistas de esta época, bueno, por varias razones. Primero, y eso yo lo entiendo, son temas muy dolorosos. Segundo, la dictadura de Trujillo dejó, y sobre todo en la izquierda, y bueno, la de Trujillo y la de Balaguer también, una desconfianza y una tendencia un poco, como decía el doctor Zaglul, que el dominicano, no, me incluyo yo también, el dominicano es paranoide depresivo. Entonces la gente habla con mucha dificultad. Naturalmente, yo intenté del grupo de 20 personas, pues algunos no bueno, algunos ya han fallecido, otros no quisieron hablar. Entonces, realmente la izquierda no ha reaccionado en lo absoluto. Muchos de ellos, porque como dice aquella novela de Javier Marías, que yo estando aquí me pasa como dice la novela esta de Javier Marías, no he querido saber, pero he sabido. Entonces me han llegado algunas reacciones de la gente de la izquierda y son reacciones francamente decepcionantes, porque de alguna manera se ha querido deslegitimizar o barrer del gesto de una mano, diciendo, bueno, es una novela, es inexacta,
pero nadie lo ha hecho de frente, porque a mí me gustaría, porque igual en algún punto, naturalmente, yo como muchos de ustedes, yo tenía 3 años cuando estas cosas pasaron. Yo no me creo dueño de la verdad, por eso yo en mi libro no llego a una conclusión categórica, yo dejo a cada quien que saque sus conclusiones, pero los protagonistas, y aquí hay que sacar la comida aparte a Hugo, yo no invité a Hugo porque aquí son las 2 de la mañana y no quería abusar, pero yo le voy a pasar la grabación, que fue el único que dijo, mira, yo voté la muerte de Miriam. Yo no podía hacerle esto. El resto, pues, se ha quedado callado. Eh, eh, Pablo, por qué sí, crees tú que don Hugo decidió hablar? buena pregunta. Yo sé, lo personal, yo lo conocí hace bastante tiempo cuando llegué a Bruselas, pero nunca yo duré años detrás de él y al final lo localicé. Eh, Yo la verdad que no lo sé, yo creo, y yo sé que a él le ha afectado mucho, y en una entrevista que le dio al Listín, se nota que él se conmueve y esto lo ha afectado. Yo imagino que es un poco eh, como una forma de catarsis. De hecho, él me dijo un día, y eso me sorprendió mucho, mira, si a nosotros nos juzgaran a todos para que respondiéramos por esto que hicimos, yo estaría de acuerdo. Y es algo terrible. Yo creo que él tiene un gran recuerdo, Yuri, de ti, de tu madre que se maravillaba ante la nieve de Bruselas. Eh, no lo sé, me parece un tipo fundamentalmente bueno, eh, pero bueno, esto ha generado bueno, no quiero extenderme demasiado, sé que hay muchas preguntas, pero básicamente eh, yo diría que el único punto que me ha defraudado, el libro ha sido un éxito, tengo infinidad de testimonios de personas eh, públicas, otras que no lo son, pero yo pretendía que esto provocara un diálogo que sacara más cosas a la luz, pero naturalmente mi libro va en contra un poco de lo que es la versión oficial, que es una versión con la que se busca evadir muchas responsabilidades. Y entonces, bueno, yo sé que algunas personas pues se han expresado en mi libro como que es un disparate y tal, pero bueno, naturalmente no lo hacen de forma frontal. Me agrada, Chico Despradel me dijo, y yo sé quién se lo dijo, pero bueno, en fin, de ese grupo, me dijo, mira Pablo, mucha gente pensaba que tú no ibas a estar a la altura de este libro. Y yo te puedo decir que se equivocaron. Tú has hecho un magnífico trabajo, eso me lo dijo Chico de Pradel, quien fue quien fue una gran ayuda y quien tuvo porque a él se le quiso involucrar definitivamente y yo hice una labor periodística que toqué ciertos puntos que en un principio le molestaron, pero bueno, yo creo que el libro, como dice Norma, cumplió un cometido que fue clarificar, pero es evidente que a Chico, de quien Manolo Plata, por razones de odio de clase, quería involucrar. Las 2 maletas aparecen a escasos metros. Una aparece a 5 minutos a pie, la otra quizás a 10 o 15. Y luego está el episodio del maletín. En fin, no voy a entrar en muchos detalles, pero... La verdad es que esa parte del libro está muy bien recreada. Antes de darle la palabra a Norma, que tiene una pregunta, yo quiero, para ir en un orden, a ver, con cierto, ponerle un poquito de orden al conversatorio, comenzar por la génesis de la novela. Evidentemente, Pablo, está en la escritura, porque el libro también se cuenta, la novela se cuenta ella misma, ¿no? Y uno puede recrear a través del narrador, ¿no? El nivel de ansiedad y de obsesión
que tenía el escritor. Eso se transparenta. Entonces, a ver, ¿cómo a Pablo Gómez Borbón le nace la inquietud de escribir sobre este tema? Y hay dos preguntas en una, ¿no? Esa es una. Y luego, ¿por qué una novela de no ficción o una novela de testimonio en lugar de un ensayo o un artículo periodístico de investigación? O sea, trata de recrear, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esa génesis, no? Bueno, yo leí el libro, yo me enteré de esta historia leyendo el libro de Aguas Vivas, que me prestó Norma, me lo prestó el entonces cónsul general en París, Negro Garrido, si mal no recuerdo, y me llamó mucho la atención el tema de Miriam Pinedo. Fue la violencia, el salvajismo de este crimen me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Ya tú vivías en Bruselas? Luego yo hice... ¿Tú vivías en Bruselas ¿Cómo? ya? ¿Ya vivías en Bruselas? No, no, bueno, no, yo vivía en París y poco tiempo después vine a Bruselas. Luego yo hice el libro anterior, que son las memorias de este señor, Eleazar Montaz, quien es una persona interesantísima porque estuvo en el combate del Palacio Nacional, estuvo en Ciudad Nueva, estuvo en el Hotel Matún, era un militante, era un militar constitucionalista, y entonces escapando la persecución que se inició a finales del gobierno de García Godoy y que Balaguer continuó inmediatamente, porque a Pichirilo lo matan apenas un mes después que Balaguer asumió el poder. Entonces, a este señor que estuvo en Bruselas se le quiso involucrar en el grupo que asesinó, a él se le acusaba porque su esposa tenía una farmacia que él proporcionó el veneno. Entonces, investigando para ese libro, pues yo me metí en la Biblioteca Real de Bruselas y encontré todos los periódicos, pero realmente el punto que me motivó a mí fue este crimen horrendo de Miriam y naturalmente la muerte de Maximiliano Gómez, pero sobre todo Miriam, porque me pareció una cosa que estremeció la sociedad de Bruselas. Pierre Mertens, que es uno de los grandes escritores belgas, toma un poco el tema de Miriam como un leitmotiv. La gente no se atrevía a salir a la calle en un país tan civilizado como Bélgica. Entonces, básicamente, esta es, digamos, la génesis. ¿Por qué una novela o una novela sin ficción? Porque me parecía, y esto yo lo digo en la introducción, me parecía contraproducente o hacer una investigación y terminar con suposiciones. La suposición de que a Maximiliano Gómez lo envenenaron es un poquito, a mi juicio, más probable que el accidente, que es muy... Entonces yo no podía hacer una investigación De hecho, sin Don Hugo ficción. entiende que es un accidente. Sí, él entiende que es un accidente, claro. Hay cosas que me hicieron, y yo durante muchísimo tiempo, bueno, un día me levantaba pensando que era un accidente, otro día me levantaba pensando que era un asesinato. Ambas, básicamente la novela yo la tenía como un accidente, pero luego hablé con esta señora, la doctora Aybar, y yo tuve que retrabajar una buena parte del libro, que ella me explicó. Yo tenía años tratando de hablar con un patólogo y al final cuando ya yo tenía el libro listo fue que pude hablar con ella. Pero por eso es una novela. Además, hay 8 versiones de la muerte de Maximiliano Gómez. Cada quien, pues, toma la suya. Incluso los dirigentes de la izquierda todavía toman la de Manolo Plata, porque de esa manera eso permite justificar, que eso es injustificable, el crimen de Miriam Pinedo. Claro. Y bueno, cada Claro. quien Sí, que es lo saque que sus necesito. conclusiones. Mira, tú que estás hablando de ciencias forenses, tenemos aquí como tertuliano a Frank Díaz, que es
es director, puedo equivocarme en su cargo, director del Departamento de Ciencia Forense de Washington. Frank, si tú quieres, corrígeme un poquito. Y yo sé que Frank tenía algunas inquietudes. Yo sé que él va a levantar la mano próximamente. Vamos a darle el turno a Norman y luego a doña María y don Felipe. Adelante, Norman. No, ante todo, excusarme, puesto una breve acotación que debo hacer, puesto que en mi introducción arranqué con una idea y creo que quedó trunca, y que para mí es esencial para la comprensión de esta obra. Y es que Pablo arrancó investigando, decía yo, el asesinato del Moreno, pero terminó reivindicando para lo que a mi entender es el primero más destacado feminicidio de nuestra historia contemporánea, el de la señora Miriam Pinedo. Es decir, es un libro que comienza con un tema, digamos, de orden político puramente, y al final se decanta por esclarecer, por dar a la luz, por resaltar la enorme injusticia que se cometió contra esta señora, que fue asesinada, entiendo yo, físicamente, moralmente y otra vez físicamente, con el perdón de Yuri. Pero es algo que hay que resaltar, y yo creo que Pablo viene con esta obra a reivindicar no solamente la memoria del Moreno, de Maximiliano Gómez, un líder irrepetible en la historia política dominicana, pero también, sobre todo, a reivindicar la memoria de la señora Miriam Pinedo. Y eso para mí es, en este contexto, en esta época, en el año 2021, en el siglo XXI, de una importancia capital, y todo obra en los tiempos de Dios. Hace 50 años ocurrió un hecho, y entiendo yo que la conciencia de los dominicanos, y entiendo yo hasta mundial, no estaba lo suficientemente desarrollada en cuanto al tema de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, como lo está hoy 50 años después. Y no son cosas fortuitas. Y Pablo viene a colocarse en el tiempo exacto para tratar el tema desde una visión ahora diferente y no por ello menos importante. Esa es la acotación que quería hacer y que le pido sinceras excusas porque se me chispoteó en mi introducción. Gracias, Norma. Yo sé que vamos por ahí como un chele, como dice el refrán. Ese tema va a salir, yo sé que van a haber personas que van a querer comentar alrededor de ese hecho. Don Felipe, buenas noches. Quita el mute, don Felipe. Pablo, te felicito por la novela y creo que los seres humanos tenemos una tendencia a buscar una verdad clara, definitiva, final, y eso no es tan fácil ni es así. Y creo que el hecho de que tú hayas logrado en tu libro buscar una verdad dentro de un ambiente tan contradictorio y de tantas informaciones, lejos de restarle, yo creo que lo que hace es darle mucho más profundidad a tu obra. Y está más cerca de lo que es la realidad humana, de ese deseo de los humanos de buscar una simple verdad que lo explique todo y que tranquilice a uno. Los silencios que hay, que usted ha mencionado, son normales. Y el que las personas que están envueltas en este horrible crimen se acusan mutuamente, es que en ese tipo de lucha hay pocos santos. Pero lo más importante del libro, como libro, es el hecho de la manera en que tú has tratado la verdad. De una manera compleja, inteligente y
que no deja a la gente tranquila, pero también esa tranquilidad que se busca a veces simple. Es una manera simple de ver la vida. Nada, yo quería hacer ese comentario y siempre cuando pienso en esta época donde ya yo era un adolescente, la más profunda tristeza, y lo he escrito en el periódico varias veces, que me da, es que tanta juventud perdió su vida en este esfuerzo y ni un lado ni el otro eran santos, porque al final de todo lo que había era una lucha por el poder. Y muchos de estos pobres, bueno, pobres no, estos jóvenes dominicanos idealistas fueron peones en una guerra. Pero lo fundamental de tu obra es la manera extraordinaria en que tú tratas la complejidad de lo que en la vida es la verdad. Muchas gracias, don Felipe. Gracias. Don Pablo, ¿algún tipo de comentario al respecto? Bueno, ciertamente, precisamente idealizar o simplificar el ser humano va precisamente en contra de lo que es la naturaleza humana. Decía Cela, Camilo José Cela, que el hombre no es plano, que el hombre es poliédrico y que dependiendo de dónde, en qué arista, en qué vértice, en qué cara le dé la luz, pues es completamente distinto. En ese grupo hubo gente idealista, hubo gente buena, hubo gente que no lo fue. En ese grupo estuvo Rafael Villa Cartagena, que secuestró hace 10, 15 años, secuestró a un empresario utilizando quizá esa formación que recibió de guerrillo, de comando en Cuba, y secuestró a un empresario santiaguero y cobró, se dice, $1 millón de rescate y se fue a la selva colombiana. Y bueno, había de todo. De hecho, hay un punto esencial que es hasta chocante, ¿no? Es cuando, y yo lo creo, cuando Maximiliano Gómez dice, según Eleazar Montaz, cuando le dice, mira, Moreno, me quieren reclutar para tu grupo. Y el Moreno, que entiendo que era una persona muy, muy irónica o sarcástica, le dijo, Eleazar, ni se te ocurra, yo estoy rodeado de un grupo de lúmpenes. Y yo me hago la pregunta si el Moreno tenía hasta cierto punto, yo lo creo, yo pregunté a Hugo, ¿tú crees que esto es verosímil? Me dijo que sí. Y yo creo que en el fondo el Moreno, que era un tipo bueno, tenía que estar forzosamente desilusionado con personas como Manolo Plata, a quien se le dio principalía porque en su momento era necesario para esa táctica, que era la táctica del enfrentamiento con la policía, la táctica de los grupos revolucionarios armados, la táctica de los asaltos para conseguir fondos. Entonces yo creo que sí, yo creo que es muy posible que el Moreno tuviera un cierto desencanto, lo que lo llevó a refugiarse en el campo donde él se sentía a gusto, que era en el campo ideológico, teórico. Yo tengo pendiente traducir del italiano la entrevista que le dio a una publicación de izquierda llamada Quaderni Piacentini. Le he dicho a mi amigo Fausto Rosario, porque yo no quiero quedarme con la información que yo he obtenido, yo quiero compartirla, porque es algo que, de hecho, yo he enviado ya varios materiales al archivo histórico, porque esto es algo que no me pertenece a mí, lo que yo encontré, qué sé yo, en todos estos sitios, yo lo quiero compartir, y esto en su momento yo lo publicaré. Pero el Moreno se refugió, a mi entender,
en esa área donde él se sentía más cómodo, y él seguramente estaba desencantado con ciertos personajes, como el mismo Manolo Plata, ¿no? Bueno, Gracias, Pablo. me paro aquí. Pues estamos, Pilar no puede encontrar la manita para levantar la mano, vamos a darle el turno y luego el doctor Díaz va a agotar el dedo. Hola, Pilar. Hola, buenas noches. Lamento, yo estaba con el video encendido y de repente no sé qué le pasa a la computadora y no puedo. Pero te oyes perfecto, ¿eh? Ok, perfecto, nada. Bueno, para mí es un honor y un privilegio participar de esta tertulia, teniendo la suerte de poder contar con la presencia de Pablo, su autor. Gracias. Yo me permito felicitarlo por este trabajo de investigación serio, riguroso, veraz. Mis reflexiones mi intervención va más para expresar mis ideas y emociones que sentí al leer el libro. Para mí, que usted dedicara a Miriam Pinedo el libro, le pone nombre de mujer a la revolución. Obliga a seguirla en el trayecto de la historia compartida. Pienso que la sólida base documental del libro permite avanzar en su lectura porque no requiere de convalidaciones de la información servida, sobre todo para personas como yo que vivimos esa época. Las experiencias y los sucesos narrados son para mí como una especie de zoom fotográfico que permite a cada lector acercarse a experiencias paralelas. Permite integrar a la trama del libro el antes y el después de los sueños libertarios del Moreno. En mi caso, el libro revivió en mi memoria los hechos escenificados en la calle Espaillat, en la calle El Conde, en el Matún, en la Revolución. Despertó fuertes sentimientos de indignación por las persecuciones, las muertes, la violación de los derechos, el aplastamiento de la rebeldía de los jóvenes que estaban comprometidos con la libertad negada por las fuerzas represivas, que fueron bien represivas. Quizás sin proponérselo, la obra nos transporta a los linderos de Ciudad Nueva, donde yo vivía, donde años después la Revolución de Abril parió sus propios héroes. Yo conocí a Min, a Mirna, su esposa, a Otto Morales, a Homero Hernández y a otros muchos que junto a ellos trillaron esas calles, que eran las calles calientes de ese momento, sin miedo, defendiendo el honor de una patria reprimida y mancillada por múltiples tiranos. Yo me voy a permitir la osadía de decirle que el libro para mí termina con una especie de epitafio triste. Morir en Bruselas no sirve de nada. Yo, en un arranque de frescura, lo completaría como sigue. Morir en Bruselas no sirve para nada, excepto cuando se trata de dos héroes que murieron en Bruselas, porque ellos tienen sus propias reencarnaciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Pablo, ¿tienes algún comentario? Brevemente quiero decir, cuando uno escribe, yo tengo ciertas inclinaciones líricas, como me dijo Judy hace un rato, y cuando uno escribe, saltan cosas que uno no tiene pensado, ¿no? Entonces esta frase se me ocurrió, siempre me ha gustado mucho lo que es la simetría, ¿no? Empezar un libro con una frase y terminarlo como aquel libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Pero yo lo que quiero transmitir con esa frase no es que sea inútil. ¿Cómo explicarlo? Es que cuando yo percibo o comparo el idealismo de estos jóvenes que dieron su vida por estas ideas, esta gente que conoció la dictadura en su versión balaguerista o trujillista, y luego yo comparo el estado
actual de nuestra sociedad, donde no hay idealismo, donde no hay... entonces yo digo, bueno, esta gente, el mismo Hugo me dijo un día, ese secuestro no sirvió de nada, mataron al Moreno, ¿y qué sacamos de esto? Fue absolutamente inútil. Pero yo voy más en el sentido de un pesimismo que yo quiero transmitir. Como yo le digo a la gente, en Bruselas no llueve todos los días, como yo pongo en cada capítulo, la lluvia está presente. Bueno, ahora está lloviendo, ¿no? pero no es así. Pero esta era un poco, y alguien me hizo y es cierto, una novela negra, es una novela donde Bruselas o el clima de Bruselas y las diversas variantes, el leitmotiv que yo voy variando, eh, eh, con eso yo quiero llevar al espíritu del lector. Precisamente ese pesimismo en el sentido de que esta juventud dio su vida y cuando uno pondera con la situación actual nuestra, donde hay un materialismo, una ignorancia, eh, una indiferencia más bien. Entonces realmente a mí me parece inútil realmente. No inútil, no es inútil, pero digamos sí lamentable que todo lo que se haya perdido, que todos estos valores, porque el pueblo de aquel entonces era un pueblo valiente, ¿no? El pueblo del 65 fue un pueblo admirable, ¿no? Y el de los 70 también. Pero bueno, en este sentido, que yo quiero decir que morir en Bruselas no sirve de nada, ¿no? Con ello no quiero minimizar, digamos, el martirio de Miriam y del Moreno y de tantos otros, sino que realmente hemos perdido, salvo algunos idealistas que quedamos por ahí, la admiración por estos gestos de generosidad que tuvo esta juventud que se inmoló en aquella época. Exacto, sí, lo entiendo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Pilar, por tu brillante intervención y muy sentida intervención. Frank, primero quiero que pongas tu micrófono, le quites el mute, y segundo que corrijas, porque yo nunca sé cuál es la posición tuya. Solamente sé que eres un grandísimo médico. Sí, gracias, Julissa, y gracias a Pablo Gómez. Ya yo me comuniqué con él por correo electrónico, pero para los que no me conocen, yo soy patólogo forense, el jefe de patología forense de la ciudad de Washington. Y para mí la descripción que él hizo en el libro acerca de la investigación de la muerte, pues es totalmente acertada. Y lo difícil que es a veces armar ese rompecabezas. Todo apunta que es un homicidio, pero pudo haber sido un accidente. Y en esas guerras que pasaban de inteligencia y contrainteligencia, es posible que se hayan intoxicado con monóxido de carbono en ese subapartamento. Es muy posible. Y los que lo encontraron a ellos, para mí, aunque no sé si Pablo tiene otra opinión, parece que modificaron la escena, lo cual sucede en muchos tipos de muerte, o la familia o el que está ahí, pero ya ellos vienen con su paranoia de su inteligencia y contrainteligencia, manipularon la escena y llegaron a conclusiones erróneas porque ella sobrevivió, entonces le echaron la culpa a ella. O sea que yo creo que es posible que haya sido una tragedia iniciada por un accidente. Es posible, pero no se puede probar. Que él se haya intoxicado con monóxido, ella también sobrevivió. Ellos manipularon la escena al ver cuando los encontraron a ellos dos. Entonces le hicieron un juicio sumario a ella porque ella sobrevivió y hicieron todas las suposiciones que iban a tener. Porque la pregunta es, si a él lo envenenaron, ¿con qué lo envenenaron? Porque parte del libro, que es interesante, porque ellos eran peones de esa guerra.
Había peones de la izquierda que eran ellos y peones de la derecha. Pero lo que es triste es que todos ellos venían de un extracto muy pobre, pero a ellos no los estaban subvencionando. Dice el libro, dice Pablo, que sus familiares le mandaban dinero, y me pregunto yo, ¿qué dinero le podían mandar a Bélgica cuando tal vez ellos ni tenían un centavo? O sea, que ellos estaban viviendo en una miseria. Pero eso no descarta que alguien le haya proporcionado un veneno. ¿Cuál sería el veneno? ¿Cuál sería el candidato? Lo más efectivo es lo que se inyecta. Ella lo tomó, y yo creo que ya después de 50 años es muy difícil. En Europa tiene un sistema de medicina forense que los médicos forenses no son patólogos como en Estados Unidos. Entonces ellos hacen una autopsia sin microscopía. El microscopio es esto. Se lo voy a enseñar. Son estas plaquitas que ustedes la ponen en el microscopio de cada órgano. Y con eso se hace un diagnóstico en el microscopio de cualquier evento que se pueda ver en el microscopio. Pero eso sirve también como un testamento a la posteridad. Cuando yo trabajaba en Michigan, por ley eso no se puede destruir. Y aunque hayan pasado 50 o 100 años, se pueden volver a estudiar, se pueden volver a analizar, porque de donde se sacan esas plaquitas, se deja el tejido en parafina. Y eso no ocupa espacio. Aquí tengo yo, en esta cajita, ahí hay 15 casos. Esos son casos privados. Pero en mi oficina en Washington hay casos que ya desde el 1880, que ahí están todas esas plaquitas y todos los bloques de parafina. En Europa no hacen eso, porque ellos hacen la autopsia, pero ellos no son patólogos. El que analiza en el microscopio es un patólogo. Entonces yo le dije a Pablo que yo iba a contactar, nada más conozco un médico forense en Bélgica. Pero todas esas historias se cuentan entre médicos forenses, esos casos. Pero Pablo me contestó muy amablemente y él me dice, yo me decanto por el homicidio. Yo también, si yo hubiera sido el forense, es un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando se firma el certificado, se pone homicidio. Entonces, eso hace que la maquinaria de la justicia se vaya moviendo hasta que se demuestre lo contrario. Porque el homicidio en un certificado es para estadística de salud pública. No tiene, por lo menos en Estados Unidos, no tiene consecuencia legal hasta tanto se demuestre una cosa o la otra. En Estados Unidos, el certificado, uno hace el certificado con apenas el 51% de la evidencia, una preponderancia de evidencia. Es decir, que si alguien fallece, tiene 60 años, estadísticamente eso es algo cardiovascular. Entonces, uno va con esa estadística. Yo lo hubiera llamado un homicidio, pero yo creo que es posible que se haya iniciado con un accidente y esta gente lo complicaron todo hasta hacerla a ella en una víctima de sus propias paranoias y de su propio juego. Si los envenenaron a ellos, ¿quién le proveyó ese veneno tan efectivo? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Yo creo que el mejor candidato sería la succinilcolina, pero ¿cómo lo obtuvieron? Para eso requiere un cierto adiestramiento. Cualquier administración de veneno, los rusos son muy buenos en eso, hasta el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que tenía que decir. Gracias por ese libro tan fantástico de la perspectiva de un patólogo forense. Gracias, Frank. Pues le damos el turno al señor José Grullón. Es un invitado de don Pablo. Si puede, por favor, introducirse brevemente para conocerlo y saber, saber un poco de usted. Sí, muchas gracias. Yo soy muy amigo de Pablo. Soy del grupo de Santiago. Somos amigos de la juventud. Y nuestra relación está basada fundamentalmente en la bohemia. Pero yo quiero ser amiga de Pablo así. Porque nuestra amistad vino a través de mis hermanos y de mis padres, que son artistas. Mi padre era el pintor folclorista Mario Grullón, que ya murió hace un tiempo. Entonces teníamos actividades en nuestra casa y pues ahí se hablaba de todo. Se hablaba de arte y un poco más. Entonces, bueno, el caso, yo quiero plantear algo un tanto distinto
más que porque, al igual que Pablo, yo era muy joven cuando ocurrieron los hechos, yo tenía apenas unos 8 años más o menos. Pero quiero referirme a la parte más bien formal con relación al libro. Yo le decía a Pablo que leer a un amigo es muy difícil, porque es que la voz del amigo resuena en todo el libro. Entonces, Pablo hace gala de su dote de sibarita, lo hace sobre todo en la primera parte del libro, con los restaurantes, la comida, y yo sé que Pablo sabe mucho de eso y aprovecha esa circunstancia. Yo me río de la gente que critica el libro con relación a que no es un libro de ficción. Y yo digo que todo lo contrario, porque leer ese libro, si no tuviera esos elementos de ficción, hubiera sido muy difícil leerlo. O sea, esa creación mágica que hizo Pablo de estos dos inspectores, muy bien logrado, porque pudieron encarnarse e individualizarse cada uno. De hecho, a Gosen o a Gosen, yo veo a Pablo. O sea, en la manera en que lo describió, con la barba y todo ese tipo de cosas, yo veía a Pablo todo el tiempo, así me lo imaginé. Entonces, evidentemente que la ficción es lo que hace digerible esa investigación, definitivamente. Eso por un lado. Por otro lado, quería referirme precisamente a la edición. Es decir, el libro está magistralmente editado. Es decir, a pesar de ser un libro de más de 400 páginas, uno lo lee con mucha ligereza, con mucha facilidad, inclusive con unos cierres a veces que son impactantes, que él lo hace muy bien. Por ejemplo, ese cierre cuando en un momento que abre la puerta y entra Peña Gómez, eso fue magistral. O doloroso, como el caso de la entrevista, el interrogatorio que se le hace a la familia de Miriam Pinedo, fue terrible. Y tú lograste transmitir esa circunstancia. El final, como tú dices, y como decía la señora Pilar, amargo, ni siquiera agridulce, realmente uno se queda con un sabor amargo. Quería hacer esos comentarios, pero antes quería hacer unas preguntas, porque yo viví un tiempo en México, y tú lo sabes, Pablo, 8 años, como recreaste a México en esos tiempos, en los tiempos de Chavarría, bueno, 2 o 3 años después del asunto de Tlatelolco. Es decir, México, a pesar de su represión en ese momento, sin embargo, ellos siempre mantuvieron el criterio con relación al exilio, siempre lo respetaron. Y todas esas escenas a que te refieres en los restaurantes donde iba el moreno, con quien hablaba y el comportamiento, estuvo bien logrado. De hecho, me creó en ese momento, o más bien me recreó la época en que estuve en México. Yo llegué en el 85 y yo me encontré, a mí me sorprendió, con muchos exiliados que quedaron de los 12 años, que no regresaron. Es decir, por asuntos económicos, por lo que sea, o porque se desconectaron. En México había muchos exiliados en el 85 y que se quedaron viviendo allá. Y no sé por qué pensé tú mencionas ahí a Pablo, bueno, tiene un apellido parecido al tuyo, Pablo Gómez, creo, que fue de los que se quedó en México. Juan Pablo Gómez, sí. Exacto, Juan Pablo Gómez, que luego pensé, pero cuidado si cuando yo fui a México, él aún estaba ahí, ¿no? Esa era una de las preguntas. Y la otra es, finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Manolo Plata? ¿Qué pasó? Mira, muchas gracias. Ok, a ti, Gracias, José. A ti, José. Rápidamente quiero referirme a los temas así un poco lúdicos. Carmen Inver-Brugal me decía que si yo me había inspirado en Hércules Poirot, que era belga. Y esto de la comida, que a mí yo soy un sibarita ciertamente, este era un homenaje a Pepe Carvalho, el detective
de Vázquez Montalbán, ¿no? Pero ciertamente yo incluí ese tipo de cosas un poco lúdicas porque realmente el tema, hay mucha información. De hecho, alguien me dijo, Pablo, pero tú has hecho unos interrogatorios kilométricos. Es que la información que yo obtuve es enorme. Aprovecho para decir que lo esencial del libro es real. Es absolutamente real y documental. Entonces yo tenía que jugar un poco y también quería que el lector se visualizara. Por ejemplo, para un belga quizá mi libro tiene muchos clichés, porque la Gran Place, porque la Mort Subite, donde iba a beber cerveza Jacques Brel, pero para alguien que no vive en Bruselas, esto es esencial para ambientarse, ¿no? Si yo editara esto para el mercado belga, pues yo quitaría estas cosas y pondría cosas menos, digamos, turísticas, aunque en aquella época pues no lo era, ¿no? Entonces, lo de México, ahí me ayudó mucho Ramón Colombo, que recibió a los presos, y yo coloqué como personaje en esta parte de México a un personaje real que se entrevistó con el Moreno, que era un gran reportero polaco, incluso de guerra, llamado Rujar Kapuscinski, que tiene unos libros magníficos. Yo se lo aconsejo. Hay un libro que se llama Este oficio no es para cínicos. El libro de donde saqué esta información se llama Cristo con un fusil al hombro, etcétera. Fue un tipo que recorrió medio mundo en conflictos y tal, y que se entrevistó con el Moreno y quedó muy impresionado por la firmeza de sus convicciones y por la claridad ideológica que él tenía. Él tiene una frase que a mí me gustó mucho, muy dura, pero muy quirúrgica, muy al grano, ¿no? Él decía, en Santo Domingo la muerte ya no es noticia, decía este señor. Entonces, esta información yo la saqué de estas dos fuentes. También yo encontré información en un periódico, no recuerdo ahora el nombre, en los archivos digitales de un periódico mexicano. Y curiosamente, el tipo que hizo muy buena liga con ellos, que llevó al Moreno a ver a su hermano que jugaba pelota en Monterrey, este señor llegó a ser, quizás sabe el nombre, no me lo va a hacer, el hombre que le hacía los trabajos sucios a Chavarría y a otros presidentes. Estuvo preso, fue un gran sicario, un gran asesino, ¿no? Pero en esa época era un tipo de rango, con un rango no muy alto. Y fue él que sirvió digamos, de escolta al grupo. Entonces, bueno, Juan Pablo Gómez, te sonará mejor el nombre de su hermana, Felipa Gómez, Claro. de el concordazo y aquella silla y tiroteo en el Hotel Concord en el año 85, era del PRD, porque esa fue una de las pocas situaciones en la cual la izquierda se unió. Yo siempre pensé que el Moreno fue muy ingenuo pensando hacer una alianza con Wessing, si entre la misma izquierda era imposible hacer una alianza entre ellos mismos. Pero bueno, entonces este señor se quedó. Hay quien dice que fue porque se enamoró de una mexicana y que nada tuvo que ver la ideología. Pero luego él vino a Europa. Yo no sé muy bien y yo no logré entrevistarlo. Manolo Plata finalmente, aparentemente está en Nueva York. Yo utilicé una pequeña licencia literaria. Cuando Tony Raful se encuentra con él, no se encuentra en la Trinitaria, sino en el Centro Cuesta. Pero naturalmente hubiera sido un anacronismo hablar del Centro Cuesta dentro del marco de la novela. Claro. Manolo Plata tenía una obsesión de equipararse
al Moreno en muchas cosas, ¿no? Incluyendo lo intelectual. Y esto es real, esto de que él llega con un libro sumamente árido a un juego de dominó que se hizo en casa de Chico de Pradel, y el Moreno es lo que se burla de Manolo Plata, y Manolo Plata estas cosas no la soportaba, era un tipo sumamente complejado, ¿no? Entonces él siempre tuvo, por ejemplo, fíjense que cuando él dice que el Moreno estaba leyendo no sé qué libro de Hegel o de Engels, perdón, él tenía una obsesión con los libros, porque él quería de alguna manera superar esa ignorancia que él tenía. Entonces, fíjate que cuando él iba siempre a Santo Domingo, y esto lo dice Tony Raful, que estaba con una serie de personas que yo cito en el libro, él estaba donde, estaba en Cuesta viendo libros. Entonces, él entraba y salía a Santo Domingo. Hay quien dice que él tiene hijos allí, en San Cristóbal. Él tuvo este hijo con esta española en Chile, que era una revolucionaria. A mí me cayeron un poco encima porque me acusaron de yo defender a Manolo Plata. Yo digo, bueno, mi deber es encontrar la verdad. Manolo Plata ciertamente mató a Miriam Pinedo. Cuanto al Moreno, eso no hay muchas pruebas de esto. De hecho, yo creo que Manolo Plata creyó su versión. O sea, cuando ustedes ven que él le puso Maximiliano al hijo que él tuvo en Chile, no me parece a mí que él lo hiciera para aparentar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que Manolo Plata está en Nueva York. Yo me imagino que él habrá leído el libro, si él está vivo. Yo tengo un señor allá que me compra libros y lo vende en una mesita en la calle 200 en Manhattan. Entonces, es una pena que él no hablara, porque siendo el villano que él fue, que lo fue, los otros, como dice Bosch, como dice, decía Bosch, callar es como morir, y allí donde está el cadáver, allí encontrará los buitres. Él cita la Biblia, ¿no? Entonces, ciertamente Manolo fue un asesino sanguinario, pero también muchos del grupo quisieron echarle su culpa, que quizás fue menor a la de Manolo Plata, echarle toda la coaba a Manolo porque Manolo desapareció. Y Manolo tenía naturalmente una gran responsabilidad, una gran culpa, pero los otros también. Entonces, muchos de ellos quisieron su culpa también echársela a Manolo, que tenía la suya. Manolo fue que hizo este crimen terrible, ¿no? Y los que están en Suecia, que yo hablé con ellos, a mí me hacía falta, y termino diciendo esto, me hacía falta terminar este libro porque yo me estaba obsesionando. Yo estaba acosando a estos asesinos. Yo le mandé fotos a estos dos delincuentes de Miriam, y tratando de que yo hablara, porque eso, como periodista, quizás eso era un poco un golpe bajo, pero en fin, digo, mira, a ti no te da vergüenza lo que le hiciste a esta pobre mujer. Ellos me bloquearon naturalmente en WhatsApp. Un poco por la anécdota, y termino con esto. Los dominicanos estamos en todas partes. Yo me encontré con Luis Larancuén, que vive en Gothenburg, a través de una amiga muy querida, que se llama Katy Villanueva, de Montecristi. El mundo es así, ya pasó de Montecristi a Gotemburgo, en Suecia. Y entonces ella me dijo que sí, que conocía a este señor. Entonces ella me dio los teléfonos, y ahí es que Luis Larancuén me dice, o me manda a decir, di lo que te dé la gana, que yo no voy a hablar. Y a mí esto es lo más cercano que me parece una confesión. Y bueno, yo quería darle aún a ellos también la oportunidad de hablar, pero ellos se negaron. Tanto él como Ratatá. Uno vive en Estocolmo y el otro vive en Gotemburgo. Y bueno, nada, no quiero extenderme, yo quiero dejarlo hablar a ustedes. Gracias, Pablo. La verdad es que tener todas estas vivencias de primera mano es un privilegio. Vamos a terminar con Norman de Castro Jr., que tiene la manito levantada, pero antes, yo quisiera primero agradecerle a Yuri
Morales, su presencia aquí, en esta tertulia. Yuri, para quien entró un poquito más tarde, es el hijo de Otto y Miriam. El hecho de él estar aquí, yo no sé si él ha podido leer la novela, no me lo imagino leyéndola y lo entendería, pero estar aquí en este conversatorio, oyendo las opiniones de un grupo de lectores y de lectoras sobre un acontecimiento que, aunque él era niño, me imagino que podemos tener quizá la misma edad, debió de haber sido, de haber marcado su vida de una manera particular, ¿no? Yo te agradezco, Yuri, que tengas la delicadeza y la valentía de apoyar estos encuentros. El mensaje, aún sin decir una palabra, de tu presencia aquí, escuchando hablar de tus padres y de sus últimos días, ¿no? Es ya un mensaje de esperanza. Yo, de todas maneras, y puedes reservarte el derecho a no responder, pero no puedo permitirme no tener la oportunidad de preguntarte a ti si este conversatorio, de manera particular, no este conversatorio, a ver, los conversatorios que se han generado alrededor del libro, ¿no? Y de la historia contada, han generado en ti, en tu vida o en la vida de tu familia, algún tipo de cambio. Bien, Gracias. buenas noches a todos. Sí. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Quien se conectó un poco más tarde fue mi hijo, que está en la sala también. Él está leyendo el libro. ¿Se llama igual que tú? Se llama Yuri Daniel, sí. Yuri Daniel. Hola, bienvenido, Yuri Daniel. Sí. Entonces, yo no lo he terminado aún el libro. Yo llegué hasta una parte, entonces no me motivé a continuar con la lectura y él me lo pidió prestado. Entonces, cuando él lo termine, yo lo voy a retomar. Para nosotros, como familia, yo personalmente que me he comunicado con dos tías que sobreviven, que son hermanas de Miriam, pues les he comunicado que por fin salió a la luz la verdad gracias al gran trabajo de investigación y objetividad que ha aplicado Pablo, porque hasta la publicación de este libro, pues las versiones que yo había escuchado en la familia, no muy frecuente, porque mis abuelos, que fueron mis padres, a Dios gracias, pues me formaron en la fe cristiana. Y yo creo que esa fortaleza que da cuando uno tiene una relación con Dios y ha aceptado como Señor y Salvador, pues no es que uno no pase por tribulación en el mundo, pero estamos acompañados. Pero sí, mi hermano Reinaldo, que falleció hace cerca ya de 11 años, que él tenía 10 años cuando acontecieron esos hechos. Yo tenía apenas 3 años. Reinaldo sí siempre vivió con la inquietud de esclarecer todo. Y él fue quien se hizo cargo de nosotros, que nos llevaron a un orfanato hasta que tía América nos fue a buscar. Tía América intentó traer a Miriam, y me disculpan que le diga Miriam, lo que pasa es que yo le decía mamá a mi abuela, y ahora le digo madre a una tercera madre que me entregó Dios de crianza, Berta, que aún vive en la casa paterna. Entonces, Reinaldo siempre vivió con la inquietud de que se esclareciera. Incluso hay una publicación en el 2001 en el Listín Diario de Ana Mitila Lora, que nos entrevistó, y él
Reinaldo pedía que se esclareciera el hecho, porque a él le tocó vivirlo y bueno, lástima que él falleció y no alcanzó a leer esta obra, pero sé que en el cielo, porque Reinaldo en sus últimos meses vivió en Argentina, vivió en Chile y en Argentina. En sus últimos meses se congregaba. Yo sé que aceptó a Cristo como Señor y Salvador y es mi esperanza de volver a encontrarlo y quiero decir, bueno, yo le he dicho a Pablo que yo estoy muy agradecido, de verdad que sí. Y gracias a todos y bueno, y a los que hayan pues participado en el hecho directa o indirectamente, que sepan que yo los he perdonado desde hace mucho porque Dios a mí me ha perdonado más. Y yo espero que cada uno de ellos pueda tener un encuentro con Dios y que Dios les perdone, porque es que mientras estemos en este mundo vamos a fallar. Así que nada, muchas gracias a todos. Pablo, muchas gracias. Y cuando vengas al país, ya tú sabes que tienen aquí un hermano. Buenas noches a todos. Yuri, gracias por esas Yo palabras. quería agregar algo. Yo quería agregar algo. A mí, Yuri y yo hablamos bastante. Yo por la más elemental decencia, yo a Yuri nunca le hice ningún tipo de preguntas sobre el tema. Hablamos prácticamente de otra cosa, ¿no? De otras cosas, ¿no? Cuando yo le dije, Yuri, si tú lo quieres, yo te regalo el libro, pero naturalmente yo entendería perfectamente si tú no lo quieres leer. Él me dijo que lo iba a leer y se lo di. Bueno, yo creo que lo he dicho en cada una de las presentaciones que he hecho. Yo a veces tengo la impresión que escribí este libro para conocer a Yuri. Yo se lo he dicho a él, yo le he dicho a Yuri que mi formación es cristiana y que de alguna manera la fe me ha abandonado un poco y Yuri siempre me manda un trozo de la Biblia o una homilía o una interpretación de las escrituras y no nos hemos visto nunca, pero yo a Yuri lo tengo como un hermano y naturalmente desde que el COVID me deje yo vaya para allá tenemos que juntarnos, pero yo repito, para mí de las cosas más gratificantes de haber escrito este libro ha sido conocerlo a él y por supuesto haber contribuido a limpiar el nombre de su mamá, que yo le dije a él que en algún momento yo he sentido, me he visto defendiéndola como si fuera mi propia madre, ¿no? Y por eso yo necesitaba terminar este libro, porque ya me estaba haciendo realmente daño, ¿no? En un momento dado hubo alguien de mucha nombradía política que me dijo que yo estaba victimizando a Miriam y yo tomé una cólera. Aquí hay varias personas que estuvieron presentes y esta persona no se ha atrevido a darme el frente más nunca. Es un gran político, ¿eh? Pero digo, mire señor, todo lo que pasó a esta buena mujer y usted dice, si esto no es una víctima, ¿qué es una víctima? Y entonces yo realmente necesitaba terminar el libro porque yo estaba realmente en un estado, pero bueno, fue una especie de exorcismo y realmente, como dije al principio, lo que me chocó de esta situación fue el caso de Miriam y bueno, yo me siento quizás para mí el más hermoso regalo o consecuencia de haber escrito este libro es haber tenido
el agradecimiento de Yuri, haber conocido a Yuri, haber provocado el deseo de su tía de hablar conmigo. Yo no lo he hecho todavía, tengo su número y tengo que llamarla, pero para mí esto ha sido lo más gratificante. Yuri, muchas gracias, te felicito y bueno, nos vemos cuando yo vaya por allá. Si Dios Bueno, quiere. yo creo que tú vas a tener que hacer una bohemia larga también. Tú vas a hablar con Yuri en privado, pero después la bohemia viene. Porque ya te delataron, Pablo. Bueno, déjame citar a don Mario Grullón, si tú me lo permites, José. Decía don Mario que el hombre serio que no bebe se ridiculiza. Entonces, fue algo tan hermoso que cuando murió don Mario, yo no pude llegar al velorio, al entierro, porque yo estaba trabajando, pero todos naturalmente y en honor a Mario en silencio nos tomamos unos traguitos. Lloroso todo, pero nos tomamos los traguitos. Como debe ser. ¿Verdad, José? Pues yo quiero entonces, vamos a ya ir cerrando la reunión, pero Norman de Castro Jr. tiene una pregunta, no sé, bajó la mano, pero parece que ahí está. Y luego su mamá su mamá Judy, tiene unas palabras de despedida, así que quédense hasta el final porque vamos a tomar una foto. Vayan buscando su libro. Vamos, Norman, encantadísima de que estés aquí. Gracias por el honor y gracias, Pablo, por la intervención. Mi pregunta realmente venía con el contexto de que ahora estamos viviendo una cierta revalorización de la izquierda latinoamericana, que ahora se llega a un punto donde se valorizaba mucho más y ya estamos llegando a un punto donde también permitimos casi de autocriticarla y de ser más justos, yo creo, con el balance de las cosas que pasaron, los eventos que se trataron de encubrir por lado y otro. Y mi pregunta a Pablo era si él pensaba que este libro hubiera sido posible, aparte de todos las constraints, los límites que le imponían la sociedad que se escribió, la sociedad que representa, pero también en base a su representación de la izquierda, que si la evolución de esta permitió de crear realmente una novela que romantiza en un momento tan traumatizante para la izquierda dominicana en general. No entendí, está muy conceptual la pregunta, Norman. Abúndame, no te sigo. No, simplemente, realmente, creo, la formulé tal vez un poco a la larga, pero era preguntando que si usted consideraba que hubiera sido posible escribir un libro así, que escribiera de esa forma la izquierda dominicana hace 15, 20 años, donde hubiera sido recibido de una forma diferente y donde ahora permitimos de valorizar y de relacionarnos mucho más con la persona que lo vivieron, con la historia que representa. Mira, yo creo que yo siempre he dicho que 20 años en Europa no se viven en vano, ¿no? Cuando uno vive en una sociedad como en Europa, y tú lo sabes, y Norman, y tu papá lo sabe, yo recuerdo mucho que Norman me decía que viajando se curan los prejuicios. Entonces, vivir 20 años en Bruselas o en Europa en general me ha permitido visualizar el mundo y dentro del mundo la relación con los líderes, la relación con las figuras públicas de una manera distinta, ¿no? Por eso es que yo quizás me atrevo a decir cosas o públicamente que quizás si yo estuviera en Santo Domingo no lo haría, porque en Santo Domingo todavía un político es casi como un semidios, ¿no? Mientras que aquí un político, como debe ser, tiene que rendirle cuentas al pueblo, a las personas que lo eligieron. Entonces, seguramente 15 años, 25 años antes, cuando yo estaba en Santo Domingo, yo no me hubiera atrevido, ¿no? Pero ahora, digamos, uno tiene una relación distinta con la autoridad y yo creo que el único, y eso pasó con estos jóvenes, el único manera de salir del hoyo en que estamos y a lo que más miedo le tienen los políticos es a un pueblo sin miedo.
Y lamentablemente, pues, el pueblo dominicano ha sido condicionado por largas décadas de dictadura, por un lado, y por otro lado, los más jóvenes no tienen ni siquiera idea de que las cosas podrían ser diferentemente a lo que son ahora, ¿no? O sea, un muchacho de 15 años que tú le digas, mira, qué sé yo, tú puedes vocearle ladrón a un ladrón político, no lo conciben, porque ellos repiten lo que han vivido, ¿no? Entonces, para concluir, y yo creo que por eso es esencial que todo el dominicano que sale, el dominicano o quien sea, aprende en la sociedad en que vive. Y algo escribí yo por ahí. Yo como buen dominicano, cuando llegué a Bruselas, me metí sin pagar a un tranvía y me agarraron y me pusieron 50 euros de multa, 50. Entonces ahí ya tú dices, aprendiste, no lo hago más. Entonces, con esto quiero decir que el vivir en una sociedad distinta te hace darte cuenta de que las cosas que tú ves como normales no son más que una entre muchas formas de ser. Y bueno, aquí ustedes lo ven. Yo sé que allá a veces yo digo, bueno, me voy a buscar a Norman de Castro de abogado y voy a hacer lo que se hace en Francia, echarle un saco de harina a Danilo o tirarle o darle su manoplazo como le pasó a Macron y a muchos otros. El día que los políticos dominicanos le tengan miedo al pueblo, ese día progresamos. Antes, nunca. Entonces, no sé, yo creo que tú en tu calidad de egresado, tú deberías, pues yo no sé, alguien debería formar a nuestros conciudadanos en lo que es la desobediencia civil. Voy a concluir citando a Etienne de la Boétie, que es prácticamente mi autor de favorito, ¿no? En un libro que yo les recomiendo a ustedes, que se llama sobre la servidumbre voluntaria. Etienne de la Boétie dice que los gobernantes nos parecen gigantes porque vivimos de rodillas. Entonces, básicamente, si mi libro puede servir a que la gente se dé cuenta de que un político debe rendir cuenta al resto de los, incluyendo los políticos que tienen responsabilidad en este caso. Y yo reitero, hay políticos muy principales que me andan corriendo. Alguien me dijo, ¿por qué te andan corriendo, Pablo? Porque él sabe que tú sabes. Y eso sucede. En todo caso, no quiero extenderme. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias. Gracias, Pablo. Estamos, no sé si la ven, las fotos en la pantalla. ¿Se ven? Sí, sí. Sí. Judy, nos gustaría que dijera la palabra que estás tan entusiasmada a decir para este cierre. Porque yo no lo puedo decir, porque si es por mí, seguimos tras 10, oye, me tras 10 de la mañana. Ay, no, estoy feliz, de verdad que le doy gracias a todos los presentes y sobre todo a Tertulia Urbana, en particular a Yuri por esta noche acompañarnos, a mi querido amigo adorado Pablo, tu obra me encantó, estoy anonadada de tu escritura, mi poeta favorito, yo siento que la obra termina como en poesía, me encantó y de muchísimo, y como decía Rosa al principio, esto es una obra que, o sea, yo motivé a mis hijos todos, hoy participaron los dos más grandes, pero a todos a leerlos, algo que nos refresca la memoria,
y nos da tanto detalle. Te agradezco, Pablo, tu tiempo invertido en ella, por la investigación que hiciste. Me encantó. Yo insisto en que tú eres Paco Grossens. Pablo Gómez, no sé si fue el subconsciente que tú escogiste el nombre de ese personaje ficticio como tu nombre, pero yo siento que ese eres tú. Lo que no entendí y no me tocaba hacer preguntas, pero no entendí por qué lo mataste. O sea, eso me afectó a mí, pues yo decía, pero ¿y por qué se me mató mi amiguito? Yo sé que tú le dijiste a Norman una vez que no eras tú, y que, pero yo creo que ese eres tú, el inspector. Soy yo soy los dos. ¿Y por qué lo mando? Bueno, alguien me decía, pero esta pareja, ¿por qué? Sí, los dos, los dos. Si tú te fijas, el inspector Gossens es flaquito, con barbita rala, y el otro es gordito. No son más que Sancho Panza y el Quijote. Don Quijote. Bueno, yo creo que uno tiene ambas. Uno tiene, por un lado, algo de idealista y algo de pragmático. ¿Por qué lo maté? Yo no sé. Yo no lo sé. No lo sé. Porque tenía que haber un cambio, había que haber un relevo. Pero cuando tú escogiste ese nombre, ¿fue pensando en tu nombre? No, me di cuenta después. Psicoanalítico. Era tarde para cambiarlo. Exacto, ok. No, pero gracias de verdad a todos lo de yo sabía Tertulia que por era haber... el abuelo de Allende venía de Bélgica. Tomó un barco en Amberes y llegó a Valparaíso. Pero bueno, como yo dije hace un rato, cuando uno escribe, los personajes se le van de la mano a veces o te surge una idea que tú no... Yo creo que era necesario porque era una especie de relevo, ¿no? Además, del punto de vista práctico, estamos hablando de 50 años, entonces yo necesitaba un relevo. Si no iba a poner al inspector Gossens de 90 años al final de la obra, ¿no? Pero bueno, en fin, yo no sé, tú me haces pensar en cosas que... Y entonces ya ahí estamos casi acercándonos, ahí de 90 años, los líderes de 90 años son peligrosos. Bueno, no, pero gracias. Le doy un avance. Yo estoy preparando una falsa autobiografía sobre Balaguer. Esta vez yo sí creo que voy a necesitar la jipeta blindada que me ofrecieron. Pero yo le doy para adelante. Excelente. No, pero ahí sí, no diga que es novela de no ficción. Tú te pones el título adelante de escritor de ficción y ya ahí se arregla la cosa. No, pero es evidente, es una autobiografía y como yo no soy Balaguer, pues se entiende que es una novela. Es ficción. Al menos que no es un pajarito que te la esté contando. Ay, Julissa. Mira, bueno, así con este humor vamos a terminar esta reunión que sí, que yo estoy muy segura que todos quisiéramos continuar, Mira, pero abusar te quiero mostrar esto. ¿Qué? Te quiero mostrar esto. No Gracias, Norma. ¿Qué? Esto muestra que Balaguer no es doctor, como se decía. Oh my God. Pero tú vas a sacar eso. Pero claro. Pero sácalo rápido. Claro que lo tienen que sacar. Bueno, esto se lo agradezco a Norma. Si ustedes tienen el libro cerca, que esta nos es la certificación que dice que Balaguer no tomó los exámenes. Pablo, tú estás como el Moreno, tú no puedes decirlo todo y hablarlo todo. Es verdad, está como el Moreno, está como el Moreno. ¿Qué dicen los hijos? Saquen sus libros que nos vamos a tomar la foto, vamos a ver. ¿Qué dicen los hijos del Moreno? No voy a salir en la foto porque no puedo poner el video, qué terrible. ¿Cómo? ¿Qué dicen los hijos del Moreno del libro? Pablo, Guido y Fabricio. A ellos les gustó mucho, ambos. Les gustó mucho. Sí. Yo a Guido lo conocía porque una figura más pública y vino a París alguna vez. Y bueno, conocí a Fabricio, que es un ser extraordinario. Pasamos una hora hablando sobre el tema, a él le gustó mucho. Yo lo conozco del colegio, a los dos. Fue excelente, excelente. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues pongan sus libros en pantalla que vamos a tomar las fotos. Vamos a ver. Ay, yo tengo al revés. Al revés, como Donald Trump. Ay, no. Bueno, ahí va. Print screen. Ahí. Yo espero haberlo tomado.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pablo, por esta hora. Nos reunimos cada 15 días, los lunes, a hablar de literatura y todos los miércoles, sin fallar, hablar de cine. O sea que en este mismo link que ustedes tienen, que es donde se han podido conectar, están cordialmente bienvenidos en 15 días a hablar de literatura y el miércoles próximo a hablar de cine. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Judy. Gracias, Norman. Ay, buenas noches. Familia. Buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, adiós. Bye bye.